Gracias, Marlene. Efectivamente, aquí está nuestro invitado. ¿Cómo está, Alberto Pérez Nájera? Bienvenido aquí al estudio, hoy con esta historia digna de contarse. Así es, como cada semana, hoy les voy a tratar de platicar de una casa que ya no existe, pero muchos de los que nos están escuchando aquí en la televisión, pues van a recordar que ahí donde está el domo de la Procuraduría General de Justicia y lo que era donde está la Escuela 24 y lo que fue la de Artes y Oficios, ahí existía una casa que toda la sociedad del pasado la frecuentaba, ¿no? Era la casa de Don Luis, la casa del gobernador de aquellos tiempos, y era una casa enorme, una casa que cuando pasabas por ahí era como una máquina del tiempo y te transportaba pues a muchos rinconcitos de la historia, ¿no? Y hoy, como siempre, pues vamos a dar esta historia que a lo mejor las nuevas generaciones no conozcan esta casa que se derrumbó con el piquete del progreso y levantaron lo que son ahora estas escuelas y estas nuevas construcciones. Terreno súper grande entonces, ¿no? Para que esté la escuela, exactamente, la procuraduría. Era una casa enorme, le llamaban la Quinta, y ahorita pues vamos a ver una serie de fotografías porque el chiste es darle historia, y aquí vamos a empezar, ¿no? Y como siempre yo inicio diciendo que todas las fotos tienen una historia digna de contarse, y hoy les voy a presentar 11 fotografías antiguas, así que los invito a abrocharse los cinturones de seguridad y viajar al pasado para entender el futuro, y precisamente este es el personaje del que vamos a hablar, ¿sí? Pero antes de empezar quiero citar una frase que reza así: ayer es el pasado, mañana es el futuro, pero hoy es un regalo, es por eso que se llama presente. Y ahí estamos viendo la casa que te platicaba hace un momentito, y es una casa que era preciosa, ¿no? Pero precisamente dando la historia a esto, pues faltan 41 días para que se cumplan 109 años en que se festejaron las fiestas del centenario de la independencia, ¿no? Eso fue en septiembre de 1910. Fue inaugurada una fuente de cobre frente al Colegio de Sonora, que es el Jardín Hidalgo, que estaba por la antigua calle Urrea, que después la van a cambiar a calle Centenario, y además bautiza la colonia Centenario y pega la primera piedra del monumento Hidalgo, coloca la primera piedra del mercado Luis Emeterio Torres, que así le van a llamar, pero realmente se llama ahora Mercado Municipal, y fue construido por el ingeniero Felipe Salido, y también inaugura el colegio de Leona Vicario, también por el ingeniero Felipe Salido. Ahí estamos viendo a don Luis Emeterio Torres con su esposa Amelia en sus pasillos, en sus corredores, ¿no? Y pues uno de los personajes notables de la historia de Sonora, cuya imagen ha permanecido pues vigente a través de los años, fue don Luis Emeterio Torres, ¿no? Mientras fue gobernador del estado de Sonora, también lo fue de Sinaloa, Tepic y Baja California, pues donde movía todos los hilos del poder a su antojo. Ya para 1887 ya era jefe político pues de todo Sonora, ¿no? Y su vida se caracterizó en muchas batallas, y tras la cruenta guerra contra los yaquis, pues aplicó una política pues de expulsión y despojo del terreno de ellos. Y en los años de 1904 y al 8 fue senador de Morelos, ¿no? Del estado. Y en los siguientes pues minutos que vamos ahorita a platicar, pues les voy a mostrar un cachito de la vida de este personaje que vivió en la casa de don Luis, precisamente aquí en Hermosillo. Y nuestra historia comienza así. Precisamente esta casa que estamos viendo ahorita aquí en la imagen, pues se construyó, fue un regalo que le hizo más bien a su bella prometida, que era Amelia Monteverde Morales, nacida en Hermosillo. Y la casona era concurrida, como te decía, por la más acreditada sociedad sonorense, y por muchos años la conocieron como la casa de don Luis. Y pues por allá en el año de 1894, enseguida la casa del peruano Juan de Dios Castro, que ahora es el Palacio Municipal, frente a la Plaza Zaragoza, vivía la mamá de don Luis, que era Francisca Meléndez Paquita. Y un 10 de enero del mismo año el general sale vestido de gala para contraer nupcias con la mujer que le robó el sueño, su bella Amelia. Ese día la pareja juró ante Dios, ante Catedral de la Asunción, y al poco tiempo pues prepara la cimentación de esta bella casa que estamos viendo, que es el frontispicio, que es estilo oriental, totalmente revestido de cemento romano. Dicen que el cemento era del Cerro de la Campana, y pues ahí en ese lugar pues lucen 5 palmeras y una hilera de aromáticos naranjos, y la edificación era de casi 4 hectáreas, casi nada, ¿no? El lugar elegido, Elvira, era un basurero en el pasado ahí. Sobre ese basurero van a construir aquí lo que viene siendo esta bella casa.
y se levantan los cimientos de una encantadora casa de campo que estamos viendo ahí, ¿no? Con elegantes pórticos, amplios corredores, de suntuosos arcos. Tenía un pasillo de espera que don Luis muy pomposamente le llamaba lobby, y la casa contaba con amplias recámaras, despacho, comedor y cuartos para huéspedes. Los muebles eran muy finos y en sus paredes había hermosos paisajes pintados al óleo, quizás pintadas por el artista Emilio W. Parras. Ya en esta casona en aquellos tiempos pues ya gozaba de luz eléctrica, lo que no tenía nadie. Había teléfono, agua potable y drenaje. Además era adornado con finísimos muebles, como te digo, ¿no? Y tenía unos enormes jardines con palmeras y 2 laureles de la India que le llamaron yucatecos, que don Luis lo trajo desde Yucatán y los plantó en 1895 junto con todas esas palmeras que vimos ahí. Y los patios pues tenían enormes jardines que estaban perfumados por primorosos rosas, azucenas y bugambilias de todos los colores, ¿no? Y aparte de cítricos, laureles de la India, bambúes y hasta añejos sarmientos, uva tenía ahí, ¿no? Una verdadera mansión. Así es, y en el mero centro ahí de la casa estaba un kiosco que tenía formidables ceibas y los arbustos eran regados por una bomba de agua movido por un papalote que así sacaban el agua, ¿no? Y además el jardín estaba adornado con una fuente con aguas cristalinas llenas de peces y plantas acuáticas donde lucía una garza. Ahí vemos al gobernador. Esa foto, la que está color crema, se la tomó en 1880, más o menos en la época en que se casa como estaba él físicamente. Y en el portón principal de la quinta, que era la enorme casa, se ubicaba sobre la calle Hidalgo. Al salir de ahí los carruajes de las callejuelas que estaban adoquinadas, ahí tenían altas palmeras a sus lados, y al frente de la casa contaba con un largo cerco de púas de 8 hilos armado sobre un cimiento de piedra, ¿no? Y ahí al frente del cerco, antes de salir los carruajes, pues ahí estaba el área protegida con altas tapias, y también estaba cuidada por 2 guardianes que llevaban pistola y rifle en mano, ¿no? Así cuidaban al gobernador en aquel tiempo. El palacete del gobernador colindaba con unas residencias estilo inglés, que era un amigo de él, que era el capitán L.W. Mix, y su esposa era Dolores Escalante, y sus hijos ahí vivían. Ellos eran dueños del Hotel Arcadia, ¿no? Y ya para terminar este tema, ya para el 1800... ¿Era el dueño? Era el dueño. No, era un compadre. Amigo. Era un compadre, okay. Exacto. Y ya para terminar el tema, en 1879, pues nuestro biografiado fue gobernador del estado de Sonora por 5 periodos constitucionales, hasta el 27 de 1911, cuando fue derrocado por el gigantesco imperio de don Porfirio Díaz, que en esos momentos ya contaba con pies pues de arena, y fueron las balas de don Francisco I. Madero que lo bajaron de la silla presidencial, y entonces el gobernador de Sonora que controlaron por 36 años el noroeste del país, sale de la estación del ferrocarril de Hermosillo al exilio hacia Los Ángeles, sin despedirse del pueblo sonorense, así como quien dice, pues escondidas, ¿no? Eran los prohombres en aquel tiempo que se van en ese tren negro, el guaymense Alberto Cubillas, el general Lorenzo Torres y Luis Emeterio Torres. Ahí vemos una panorámica de la casa de Estalla, ya el río corriendo a todas sus anchas, ¿no? En este caso don Luis sale en el exilio y nunca regresó a su tierra. Murió pobre el 9 de septiembre de 1935 a los 91 años en su casa de 1316 en Westlake Avenida, Los Ángeles, California. Allá se va a vivir. Y 31 años después en Hermosillo, el piquete del Progreso, pues que no perdona ni entiende de historia y no conoce el altruismo, una mañana clara del 16 de agosto de 1966, ante una multitud curiosa, la pala de un bulldozer pues destruye sin piedad la casa con más historia de la ciudad. Ay, que por muchas primaveras la voz del pueblo la llamó la casa de don Luis. Y ahí tenemos la casa, ¿no? Que era una casa pues muy hermosa. A mí, yo cuando estaba más chamaco me tocó verla, sí, ya, inclusive en esa casa, en tiempos más adelante en el futuro, viene a ser el Palacio Municipal. Ahí el presidente Roberto Romero atendía todos los problemas de la ciudadanía, y esta casona ocupó pues muchas, una escuela creo que también fue ahí, y cuando llegaban también la gente en los furgones, los trenes, así, los migrantes, todos ahí se refugiaban. Entonces era una casa que marcó mucha tradición
y desapareció con el piquete del Progreso. Pues ahí está, muy interesante. Y antes de la terminar, historia. muy rápido, don Luis muere pobre y muere pobre y trabaja ahí en el tranvía de Los Ángeles, y para cuando se queda sin dinero le regaló una espada al presidente Porfirio Díaz, que era su amigo, y para no quedar en la ruina la vende y con eso sigue viviendo. Era una espada de plata con una empuñadura de mango de oro, que era un águila, y la vende para pasar sus últimos años. ¿Dónde quedaría ese espada? ¿No? Exactamente, era un viejo petrolero, ¿no? Muchas gracias, la verdad es muy interesante la historia que nos trae el día de hoy. Y es así como, pues vamos evolucionando. Fíjense, yo ni sabía que había ahí una casa histórica en ese lugar. Muchas gracias, Alberto, por visitarnos. Vámonos con Francisco Estrada, que hoy ya está más culto con esta historia. ¿Ya te la aprendiste, Panch?